Hola chicos, hoy día vamos a revisar la parte de aire de rociadores, perdón. Y en este sentido, a presentar rociadores. Vamos a utilizar un vamos a paso a paso, cálculo de rociadores, que es un cálculo hidráulico, ¿cierto? Y primero vamos a hablar un poco sobre los rociadores y su importancia, ¿cierto? Dentro de el área dentro del área de los seguros, ¿cierto? Contra incendios y todas esas cosas, ¿no? Los sistemas de rociadores parten básicamente porque eh, igualmente había muchas empresas en el ámbito ya cercanas a la quiebra que decían incendiar su espacio, ¿cierto? Para el fin de después comprar los seguros, eso era muy común en Estados Unidos. Y con esas condiciones, ¿cierto? Las aseguradoras eh, se dieron cuenta que se hacían estas malas gestiones y deciden solicitar a todos sus afiliados, ¿cierto? Empresas afiliadas, de que deben cumplir con algunos requisitos básicos para obtener los seguros que, a los cuales querían estar involucradas estas empresas. Entonces, así nacen las NFPA en Estados Unidos, que traducidos son las National Fire Protection Association, que tienen que ver con normas que son internacionales, se utilizan para poder justificar que las edificaciones están dentro de límites considerados para ser aseguradas, siempre cumplen con condiciones necesarias para en el caso de un incendio, ¿cierto? Puedan ser, eh, el incendio pueda ser acabado de forma rápida y sin la necesidad, sin que afecte a la empresa completa, la que se utiliza más en la NFPA PC, tenemos la NFPA 12 también, la 72, y de hecho gran parte de la norma chilena se basa en el código eléctrico, en la NFPA 70, que tiene que ver todas las condiciones eléctricas para evitar, ¿cierto? Que sistemas contra incendios se vean afectados por algunas fallas eléctricas que también son condiciones que pueden generarse, ¿no? Por eso que tenemos diferentes sistemas. Un rociador es un elemento que prácticamente va a trabajar solo, en compañía, pero, eh, por ejemplo, ese rociador, los rociadores se van a dividir entre rociadores automáticos y rociadores abiertos. La capacidad de respuesta del rociador va a tener que ver mucho con la altura, va a tener que ver con la cantidad de temperatura que aguantan y sobre todo este tipo de diseño. Tenemos los diseños de tubería húmeda, que son los más utilizados en Chile porque en rigor, sobre todo en la región metropolitana, no tenemos una variación de temperatura muy exagerada que faculte, ¿cierto?, a que estas tuberías eh, se congelen. Eso es como muy extraño que ocurra, sobre todo en la región metropolitana. Tubería húmeda, donde todas la tubería completa, desde que está el suministro de agua, ¿cierto?, hasta pasando por la válvula de alarma, la válvula de control, ¿cierto? Las siamesas que son, en el caso de que no exista o que algo ocurra con el suministro de agua, tenemos eh, redes de incendios o tuberías o incendios secas, ¿sí? Para poder ser conectadas y trabajar. El rociador tiende a trabajar solo
Y además en conjunto hay 4 rociadores que están en la mira, eh, como esperando que este rociador que trabaja solito quizás se desmadre un poco, ¿cierto? Y no pueda abarcar la cantidad suficiente de fuego. Pero eso básicamente se debe a que el rociador seleccionado es un rociador que quizás no cumplía con las condiciones ni a los requisitos que correspondían al recinto. Y tenemos el rociador de tubería seca, se caracteriza más por zonas que son frías, entonces puede ser que en estas zonas se congele la tubería y al congelarse la tubería puede ser una incapacidad para que el rociador trabaje mejor. Entonces hay una relación que hay entre la presión de agua y la presión de aire, que es la que se encuentra en amarillo. Ya si se fijan, es un solo rociador. Estos rociadores son rociadores automáticos que tienen un bulbo o más conocido como una ampolla, que son estas ampollitas de colores que pueden ser rojas, moradas, negras, etcétera, que van a determinar la temperatura a la cual se va a romper el bulbo de esta ampolla y se va a activar la presión. El problema de la tubería seca es que la reacción a la tubería seca es, es bastante lenta, por el mismo efecto de que el rociador se rompe, ¿cierto? Eh, Sale aire por ahí, la clapeta que se encuentra en esta zona se levanta, ¿cierto? Y deja pasar el agua. Y en el transcurso en el que pasa el agua, ¿cierto? Puede pasar minutos que quizás el fuego, dependiendo del tipo de fuego, la clase de fuego, puede avanzar y quizás este rociador no va a ser tan efectivo. Por eso es que tenemos las tuberías de preacción. Son similares a las tuberías secas, pero la diferencia que tienen, tal como lo indica acá, tienen un sistema de detección, entonces doble sistema, doble trabajo. Primero está el rociador que se rompe el pulpo, baja la presión de aire dentro del sistema, la clapeta, ¿cierto? Se levanta, que está dentro de la válvula solenoide, y se llenan las tuberías de agua, pero paralelamente el detector, que puede ser de llama, de humo o, o térmico, ¿cierto? Va hacia eh, hacia todo el sistema de alarma y va a actuar sobre la válvula solenoide, ¿cierto? O sea, apurándola un poco, sobre todo en aquellos casos cuando tenemos rociadores que están mucho más alejados del sistema que estamos hablando. Por último, tenemos estos sistemas que se conocen sistemas de diluvión, donde no son rociadores que son automáticos, sino que son rociadores abiertos que no tienen ningún tipo de bulbo ni tampoco tienen estas ampollas que les había hablado. Entonces, eh, se encuentran también, es muy similar al sistema de predicción. Eh, no pueden tener la tubería no puede estar húmeda, claramente porque son rociadores abiertos, no tienen bulbo, entonces eso significa que si estuviera abierto ya estaría funcionando por completo. Entonces también está esta relación presión de aire respecto a la presión de agua y cuando se activa este rociador, que tiende a ser un rociador de llama, que se caracteriza por captar la cantidad de calor por radiación, ¿cierto? Se levanta la válvula solenoide, ¿cierto? Y pasa el agua y todos los rociadores empiezan a trabajar. Este sistema, ¿cierto? Los rociadores son específicamente para riesgos extraordinarios 1 y 2. Según la NFPA, son riesgos que tienen una carga de combustible o de activación muy alta. ¿Ya? Y tenemos los trazados más comunes de los rociadores, que son el trazado tipo árbol, el trazado tipo anillo y el trazado tipo podrillo o, o parrilla, ¿cierto? Pero básicamente va a depender del diseño del espacio en el que tenemos para trazar estos rociadores, cómo vamos a llegar a este trazo. Ahora, aquí al lado izquierdo tienen los pasos. Lo primero es seleccionar el tipo de rociador. Tenemos rociadores más comunes, el automático de respuesta normal, es el más asiduo en Chile, pero también tenemos
rociadores de respuesta rápida, rociadores que son termosensibles, ¿cierto? Rociadores que pueden ir ocultos en los cielos falsos, rociadores que son horizontales, verticales, ¿cierto? Colgantes, montantes, y rociadores que tienen una gran cantidad de caudal, o pueden llegar a tener 300 litros por minuto de caudal. Y al lado de abajo, del lado derecho, también tenemos aquí está el reflector, esta es la parte que indica de qué forma, ¿cierto?, va a caer el agua, se conoce como paraguas de agua. Aquí está el bulbo o la ampolla, son los brazos, ¿cierto? Y la mayoría de esto es un rociador automático. El rociador que se conoce como un rociador abierto no tiene este bulbo, simplemente es solito. Esta es la unión roscada que se enrosca igual que una ampolleta antigua. Y tenemos los diferentes tipos de colores que van a obedecer a la reacción respecto a la temperatura. Súper importante también que aquellos rociadores que son ordinarios, ¿cierto? Van a reaccionar a una temperatura, por ejemplo, de 38 grados cuando llegan hacia el techo. Hay una relación. Por eso es súper importante que seguir el paso 2, que es clasificar el tipo de clasificar básicamente el tipo de riesgo que va a estar relacionado simplemente al destino. Aparece en la NFPA 13 y en la 2095, 9095, ¿cierto? La NSH. Y los tipos de riesgo son riesgo leve o light, riesgo ordinario 1, 2, extraordinario 1 y extraordinario 2. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el paso 3, que indica que la NFPA 13, nosotros tenemos el anexo A4.3.2, el A4.3.3 y el A4.3.4, en donde va a clasificar los tipos de ocupaciones según el tipo de riesgo. Nosotros vamos a hacer este video en base a un pequeño ejercicio, que esta es una zona de un restaurante, o nuestro cliente pretende que este sea una parte, ¿cierto?, de los asientos del restaurante, donde van a estar las mesas. Esta superficie donde está el restaurante, no las cocinas, ¿cierto?, solamente el restaurante, obedece a 200 metros cuadrados con una altura más o menos de piso a cielo de 3 metros. Entonces, si nosotros buscamos en el anexo A4.3.2, las áreas de asiento de los restaurantes se clasifican como zonas de riesgo leve. Aquí tienen las otras zonas, ¿cierto? Aquí también pegué un, un dibujo que encontré por internet que tiene que ver con los tipos de extintores, porque si bien los rociadores son importantes dentro de un sistema de extinción contra incendios, la detección, sistemas detectores, los sistemas de eh, extintores de incendio y también las redes húmedas y las redes secas, ¿cierto? Y las redes de inertes también son parte de este sistema completo, llamado sistema, ¿cierto?, contra incendios activos. Si ya sabemos que es un tipo de riesgo leve, aquí pueden encontrar los tipos de riesgos que son extraordinario 1, 2, ordinario 1, 2. Y luego nos vamos a encontrar con esto, que tiene que ver con la densidad de diseño. Primero tenemos que saber cuánto es lo que necesitamos, cuánto es el volumen de agua que se requiere para el sector. Para eso, primero tenemos que catalogarlos. Ya sabemos que tenemos esta curva, que es la curva de riesgo leve. Y por un lado, esta gráfica, por un lado tiene los metros cuadrados en área, ¿cierto? Por el lado de arriba está la densidad de diseño en litros por minuto por metro cuadrado. Eh, Al traducirlo, ¿cierto?, del inglés al español queda de esta manera, pero tiene que ver con litros por minuto por metro cuadrado. Y desde el lado inferior, el lado izquierdo, podemos encontrar los rociadores en metros cuadrados, sería el área en metros cuadrados, y la densidad de diseño que está en galones por minuto por pie cuadrado. Perdón, pie cuadrado y galones por minuto por pie cuadrado. Entonces, lo primero que tenemos acá es esta tabla, en donde tenemos el riesgo que es ligero, light o leve, que es lo mismo, que nos indica que el caudal para un rociador de riesgo ligero son 22,5 galones por minuto, y la idea es que la presión
de los rociadores o del rociador que está más alejado del sistema de bombeo no sea menor a 16,14 psi. Entonces, como primer punto, nosotros vamos a calcular la densidad de diseño en galones por minuto por pie cuadrado. Y como lo hacemos es pasando los 200 metros, ¿cierto? Cuadrados a pie cuadrado, eso me da 2000 y fracción pie cuadrado, justo está acá en la abscisa amarilla, ¿cierto? Y en la ordenada tenemos aproximadamente, ¿cierto? Cuando yo lo hago calzar con el tipo de riesgo que es el que ya yo asumí, al bajar me da una unidad entre 0,05 a 0,1 calories por minuto. Ahora, ¿cómo yo calculo cuánto es realmente? Yo realmente extrapolé, dije entre el 0,05 al 0,1 tengo 0,05 de distancia y tengo 5 módulos, 1, 2, 3, 4, 5. Yo lo divido en los 5 módulos, me da que hay un indicador que es 0,01, ¿cierto? 0,01, cada uno de estos vale 0,01, y el que tengo yo está en el 3 y 3 cuartos, o sea, 1, 2, 3, y más o menos, si este lo vuelvo a dividir en 4, está en 3 cuartos del 0,01. Entonces, el formato es 0,01 por los 3 enteros, un entero, dos enteros, tres enteros, los 3 cuartos, que queda el entero que sigue, ¿cierto? Más los 0,5 iniciales, que serían estos, parten 0,05. Y me da que la densidad de diseño, para comenzar a calcular esto, corresponde a 0,0875 galones por minuto por pie cuadrado. Es importante reconocer aquí que la presión residual, tal como aparece en la parte de arriba, es de 15 psi. La parte de arriba aparece 16,14, pero en realidad un, es como una tolerancia, ¿cierto? Y lo importante es que la duración en minutos, eh, el rociador va de 30 a 60 minutos. ¿Qué significa de 30 a 60 minutos? Que el estanque tiene que estar, tiene que tener tiene que estar provisto para trabajar de 30 a 60 minutos el estanque de agua o de sistemas contra incendios. ¿Cuál es importante? Que cuando diseñar el estanque, analizar que este estanque tiene que tener alguna conexión con el estanque del proyecto completo, porque, o con el sistema de agua potable, porque este estanque no puede tener el agua retenida. Si este volumen de agua no puede estar retenido, tiene que ser un volumen en circulación, porque si no se empiezan a acumular bacterias, virus, etcétera, y suciedad, lo que puede ser un problema en el proceso de extinción de un incendio. Ok, entonces aquí para poder pasar los 200 metros a pie cuadrado, yo sé que un pie cuadrado son alrededor de 0,095 metros cuadrados y me da que son 2105 pies cuadrados, los famosos 200 metros que estábamos conversando. Y para saber la cantidad total de agua que se requiere en esta zona, la zona de solamente los asientos del restaurante, lo que debo hacer es multiplicar la superficie total de cuadrado por la densidad de diseño, 0,0875, ¿ya? Galones por minuto por pie cuadrado. Si yo saco los pies cuadrados, me queda que la cantidad total de agua que requiero para el recinto son de 184,21 galones por minuto. Ahora, la cantidad de rociadores según tabla tengo dos formas. Una, la primera es determinar yo la cantidad de rociadores. Y la segunda es yo también determinarlo según eh, la cantidad de rociadores por tabla caudal, que me da 22,5. Entonces, en algunos de los videos anteriores eh, o en la misma clase, yo determiné los 8, en este caso yo coloqué el caudal, que es 22,5 galones por minuto, y el caudal del recinto, que son 184,21, según el cálculo anterior, recuerden este cálculo, me da 8,18, por lo tanto se mantienen los 8 rociadores. Entonces ahora lo que yo hago es diseñar, este es mi espacio, ¿cierto?
Y yo aquí tengo el rociador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y mis 8 rociadores, que entre los espacios lo que yo determiné fue que cada rociador estuviera distanciado de la tubería o del ramal principal en 4 metros. Para ello, el paso 7, que debo calcular la presión mediante el factor K. Este factor K es el factor que me va a acreditar el tipo de rociador. O sea, es súper importante. Una vez que yo ya tengo el caudal del rociador, fíjense que yo ya coloqué en todos los rociadores del 1 al 8 los galones por minuto pertinentes para cada rociador, que son 22,5 según norma. Pero yo necesito saber la presión que requiere cada uno de estos rociadores. Para poder determinar la presión, yo tengo que buscar la especificación técnica asociada al rociador, que se lo encuentran eh, en internet, ¿cierto? Y esto es un rociador estándar, eh, automático, cuyo factor K va a variar. Aquí tenemos las dos unidades más comunes, ¿cierto? Eh, la unidad internacional de medida y la unidad imperial, las unidades imperiales, ¿cierto? En donde el factor K para la unidad internacional son 60,5 litros minuto bar elevado a 0,5. El factor K es una relación que hay entre el caudal del rociador y la presión del rociador. ¿Ya? En ese caso, según lo que habíamos visto acá, ¿cierto? Aquí tenemos la fórmula donde sabemos que si yo ya conozco el caudal del rociador, si yo ya conozco el caudal del rociador, puedo perfectamente saber la presión. Aquí yo ya dejé todas las fórmulas asociadas en donde la presión va a ser igual al caudal dividido en el factor K y todo eso elevado al cuadrado. Entonces, para yo calcularlo, yo tengo que considerar que eh, acá primero, me queda que la presión sería 22,5 dividido en 4,2, que ese fue el factor K que yo seleccioné. Yo puedo seleccionar cualquiera de estos cuatro, porque corresponden a la misma especificación técnica. Me da que la presión en PSI para tanto los rociadores del 1 al 8 me da de 28,6 PSI. Es que cada uno de estos rociadores tiene un caudal de 22,5 galones por minuto y 28,6 de presión cada uno de estos rociadores. Ahora, es importante que a diferencia de un sistema de agua potable común, yo empiezo a calcular los rociadores desde el más alejado hasta el estanque, acá. Y es muy importante tomar en consideración que cada uno de estos puntos, donde están tanto las doble T como las T, estos son nudos. Tengo el nudo 1, el 2, el 3 y el 4. Y es importante también calcular las diferencias de presión o las pérdidas de presión o las ganancias de presión en este caso, porque yo voy a ir aumentando las presiones, yo voy a ir aumentando los caudales a la medida que yo llego al sistema de bombeo. Son las mismas de R1 a 1, de R2 a 1, de R4 a 2, de R3 a 2, de R6 a 3, de R5 a 3, de R8 a 4 y de R7 a 4. Son las mismas. Si yo las puedo calcular y de hecho dejarlas presentes y de ahí poder seguir calculando. Tal como decía acá. Para eso, cuando yo tengo tuberías de esta envergadura, voy a utilizar la fórmula de Hazen-Williams, en donde lo voy a, tienen que tener mucho cuidado. Pasando yo, por ejemplo, aquí yo coloqué metros, hay que tener mucho cuidado, porque si este resultado da en paz, en PSI por pie, ¿ya? PSI por pie. No puedo considerar otro elemento.
Y el diámetro en este punto no tiene que estar el diámetro en milímetros, sino que tiene que estar en pulgadas. ¿Ok? Entonces es muy importante saber que el caudal tiene que estar en galones por minuto, el diámetro tiene que estar en pulgadas, C, que es el coeficiente de rugosidad, siempre va a ser 120 porque es una constante y no tiene unidades propias, ¿no? Que es un coeficiente solamente para los tubos galvanizados. Y debo multiplicarlo por el largo, porque esto es pie, PSI por pie. Ese largo tiene que estar en pies. Entonces, lo primero que tengo que hacer es decir que 4 metros obedecen a 13,12 pies aproximadamente. Está todo distanciado a 4 metros. Entonces, lo primero que yo hago para sacar tanto de R1 a 1, de R3 a 2, de R6 a 3, de R8 a 4, de R7 a 4, de R5 a 3, de R4 a 2 y de R2 a 1. Recuerden que R significa el número de rociador, son 8 rociadores. Yo debo decir que la presión va a ser a 4,52, que es una constante, dividido en el caudal, minuto, que son los 22,5 elevado a 1,85 según la fórmula de Stassen-Williams, está elevado a 1,85 dividido en 120, que es el coeficiente de rugosidad del acero galvanizado, ¿cierto? La mayoría de las tuberías de este tipo son en acero galvanizado. Y también está elevado a 1,85 por 1 de pulgada, solamente 1 pulgada, eh, por los 4,87, por lo tanto, en este caso, este no es un valor que sea importante, por los 4 metros, que serían los 13,12 pies. Eso me da que cada tramo, en este caso de los 4 metros, tiene una pérdida de carga de 2,68 psi. Por eso yo aquí le coloqué 2,68 psi, 2,68 psi, 2,68 psi, 2,68 psi, así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, lo primero que tenemos que hacer para poder alcanzar a llegar a la estanque, eso es lo más importante, es calcular en el nodo 1 cuál es el caudal. En este caso, si hay caudal en ese punto, ¿qué significa? Que yo tengo que hacer la sumatoria de todas las presiones que hay o que llegan al punto 1, o sea, del R1 hacia allá, del R2 hacia allá y la presión que se genera por tramo. Entonces sería 28,6, que es de cada rociador, más los 2,68, que es por cada tramo, ¿cierto? Por ambos tramos, me da que en el punto 1 yo tengo 62,56 PSI, ¿ya? Ahora, ¿cómo no es el caudal? En las mismas fórmulas que habíamos hablado antes, así que el caudal va a ser igual al factor K, que sabemos que es 4,2, por la raíz de la presión que ya la conocemos, ¿cierto? La calculamos. Entonces, el caudal en este punto, siempre la forma de saber que estamos haciendo bien algo es que los caudales van a ir aumentando y las presiones van a ir aumentando. Eso es muy importante como referencia. Entonces sabemos que son 4,2, que la constante K por la raíz de 62,56, que es en P6. ¿Verdad? Que en este punto, a pesar de que no hay ningún elemento, el caudal me da de 32,20. ¿Ya? Entonces, si yo ahora quiero calcular el tramo 1 al 2, ¿cierto? Para poder calcular el nudo número 2, que yo tengo que hacer es reemplazar los 22,5 que eran un principio, como caudal, por los 33,20. Esto es como traducirlo al caudal máximo probable, ¿ya? De la cantidad de caudal que pasa por ese punto. Entonces, hago exactamente lo mismo, digo 4,52, que es la constante de Stassen-Williams, para las unidades, ¿cierto? Imperiales, serían los 3, por 33,21 elevado a 1,85 dividido en el coeficiente C, que es 120 elevado a 1,85 por 1 de pulgada, elevado a 4,87, ¿cierto? Por los mismos 4 metros pasados a pie, que son 13,2. Y ahí se justifica que en ese punto, del punto del 1 al 2, tal como dice ahí, y como lo estoy indicando, la presión es de 5,50. Quiero seguir para el punto 2. Hago exactamente las mismas sumatorias. 28,6, 28,6, 28,6,
¿cierto? Más las presiones por tramo al punto 2 de los R3 y R4, más la presión, ¿cierto?, del hocico 51 que ya contiene las presiones anteriores por si acaso. Y eso me da 68,07 psi. ¿Qué significa eso? Que el caudal, si yo lo reemplazo, ¿cierto?, me va a dar 34,65. Recuerden que el anterior me da 33,21. Eso significa que estoy haciendo bien el ejercicio porque los galones por minuto, los caudales van a ir aumentando a la medida que yo me voy acercando al sistema de bomba. Entonces vuelvo a reemplazar lo mismo. Ahora es 34,65, antiguamente era 33,21 en los otros pasos, y me da que en el tramo 2 al 3, ¿cierto? Fíjense que aumentó la presión levemente, me da 5,96 psi. Yo sigo ahora en el punto 3. El punto 3, que es lo que me dice, yo vuelvo a sumar todas las presiones, ¿cierto? 5,96 psi más 2,68 psi más 2,68 psi, que es la pérdida de carga por tramo, más las pérdidas de carga por rociadores, que son 28,6 psi, 28,6 psi, y eso me da un total de 68,52. Yo reemplazo en la fórmula inicial, donde dice que el caudal va a ser igual a 4,2, que es con mi coeficiente K, por la raíz de 68,52, me da que en este punto 3, el caudal es 34,77. Claro, el anterior era 34,65, en el punto 3 ya aumenta a 34,75. Y eso me permite, ¿cierto?, poder calcular el tramo del 3 al 4. El tramo del 3 al 4, ya voy a utilizar el caudal de 34,77 elevado a 1,85 dividido en el C, ¿cierto?, que es de 120 elevado a 1,85 por la constante que hacen Williams, ¿cierto?, para pasar de la unidad internacional de medida al sistema imperial, 4,52, por los 13,12 que serían los 4 metros que aparecen. El resultado son 6 psi. Listo. Ahora volvemos al punto, o sea, sigamos con el punto 4. El punto 4 que está acá, de nuevamente es la sumatoria total. O sea, los 28,6 más los 2,68 que corresponden a ese tramo, los 28,6 que corresponden a R8, más los 2,68 que corresponden a ese tramo, más los 6 PCI que ya habíamos calculado, me da un caudal de 34,71. Ahí sube bastante poco, si se dan cuenta, de 34,77 a 34,78, pero para poder llegar, ahora vamos a calcular del tramo 4 al 5, que sería acá, ¿no? El tramo 4 al 5, esto olvidé colocar, pero aquí también son 4 metros, y de este punto a este punto yo tengo 10 metros. Yo no sumé la pérdida de carga y debí haberlo hecho en PCI por el fitting en el codo. De hecho, una de las cosas que no consideré en este cálculo fue haber pasado de metros columna de agua a PCI cada uno de los fittings. Eso también es un pequeño margen. O, por ejemplo, también lo que puedo hacer para que sea esto mucho más real es utilizar, ¿cierto?, en esta pérdida de carga, ¿cierto?, aumentarle un 10% por efectos de pérdida de carga por fitting, siendo que estoy considerando una presión, eh, ¿cómo se llama? O sea, perdón, un diámetro para todo el sistema de 1 pulgada, súper poquita por la misma cantidad de rociadores, ¿ya? Eso me da 21 psi. De aquí a acá yo tengo una pérdida de presión de 21 psi que ahí aparece. Entonces, para yo calcular el caudal en el punto 5, lo que yo hago es sumar, ¿cierto?, todas las presiones que están en este punto y calcular, ¿cierto? Al final me da un 83,56 psi en toda esta parte, incluidos los 21 psi que ya había calculado,
Y me dice que la cantidad de caudal en galones por minuto son de 38,39, bastante poquito. Ahora, la retención, si bien ahí dice 145, pero son 60 minutos, de 30 a 60 minutos, generalmente se utilizan 45 minutos para eso. Pero en este caso yo apenas voy a considerar 30 minutos como tiempo de retención. Entonces, para calcular el volumen del estanque que yo hago, el estanque de incendio, es el caudal final, sería los 38,39, por el tiempo de retención, que son los 30 minutos, y eso me da un volumen de 1,151 galones. ¿Ya? Eh, y el último paso, ¿qué me dice? Que para el diseño del área del restaurante se requieren 8 rociadores con una tubería de acero galvanizado de 1 pulgada para todos, ¿cierto? Con un estanque de 1.151 galones, se lo puedo pasar a metros cúbicos si es que quieren, y con una bomba centrífuga de 47,98. Recuerden que estos 38,39 son el caudal real de, de requisitos para todo esto, pero si voy a utilizar una bomba que impulse una cierta cantidad de agua, la idea es que la bomba tenga una eficiencia, no del 100% porque si no va a durar muy poco, sino que consideraré el 80%. Entonces, cuando yo divido estos 38,39 dividido en 0,8, que lo pueden ver en otros de mis videos, eh, me da un caudal de 47,98 galones por minuto, considerando una eficiencia del 80%. Ahora, es importante que en este caso el diseño no es un diseño, es un diseño simétrico. Eh, el rociador tiene que tener, ahora, una vez terminado esto, por ejemplo, uno puede quizás analizarlo un poco mejor y esta parte de acá arriba queda sin eh, caudal, ¿cierto? De rociadores y tengo dos opciones. Una, o diseñar y colocar un rociador acá y volver a hacer el cálculo, lo puedo hacer en Excel mucho más rápido. En este caso era para una presentación. O, ¿cierto? Colocar un sistema de detección y sistemas de extinción, extintores de incendio, pero yo creo que por efectos de diseño yo colocaría un rociador extra, por eso quizás los 8,18 se acercaban, en realidad como es 0,18, que está mucho más cerca del 8 que más del 9, lo dejé en el 8 cerrado, pero quizás debí haber colocado noveno rociador desde este, haber empezado a calcular desde este el rociador 1, ¿cierto? Pero la idea era que fuera simétrico, fuera un poco más fácil la traducción, ¿cierto? Y la explicación. Esos son los sistemas de rociadores los más básicos. La idea es poder entender el espíritu del diseño para que después ustedes puedan seguir trabajando en eso y poder desarrollar proyectos mucho más complejos. ¿Ya? Muchas gracias.